en este rinconcito del Internet que nos acoge. Mi nombre es Rosa, y los años ya me pesan sobre los hombros, como un rebozo de lana gruesa, de esos que una usa incluso cuando no hace frío, solo por costumbre. Hoy tengo 75 años, pero la historia que quiero compartir con ustedes sucedió hace 7, cuando tenía 68. En aquella época, el silencio era mi compañero más fiel. Viuda desde hacía casi una década, vivía con mi única hija, Clara, y su marido, Roberto, en un departamento en la Ciudad de México, que parecía demasiado grande para tan poco afecto. Mis días eran una rutina mansa: despertar temprano, regar las pocas plantas de la terraza, preparar un café que casi siempre me tomaba sola y luego recogerme en mi cuarto, que era pequeño, pero era mi mundo. Me sentía como un mueble antiguo, que ya no combina con la decoración nueva, pero que nadie tiene el valor de tirar. En aquel tiempo, la soledad era una neblina que se instalaba apenas amanecía. Clara, mi niña, estaba siempre ocupada, corriendo detrás de las ambiciones de su marido. Roberto era un hombre con prisa por triunfar en la vida, por parecer importante, por tener el coche del año y el reloj, de marca. Él quería ser lo que los jóvenes llaman un mi-rey, ¿saben? Uno de esos ricos que ostentan sin tener, en realidad, la cuna para ello. Yo, con mis rezos en voz baja y mi paso lento, era un recordatorio constante de un mundo que él quería dejar atrás. Las conversaciones eran cortas. Las cenas, cuando ocurrían juntos, eran silenciosas. Me sentía un estorbo, una pieza fuera de lugar en la vida que ellos estaban tratando de construir, una vida de apariencias en la que mi sencillez no cabía. Yo sabía que mi presencia era una carga, pero ¿a dónde iría una señora que dedicó la vida entera a la familia? Aquel día empezó como todos los otros. El sol entraba tímido por la ventana de la cocina, y el olor a café de olla se mezclaba con el ruido lejano del tráfico de la ciudad. Estaba preparando el desayuno, moviéndome con el cuidado que mi artritis en las rodillas exigía. Roberto apareció en la cocina, ya vestido con uno de sus trajes impecables, el celular pegado a la oreja, hablando a gritos sobre negocios, sobre millones que yo sabía que no poseía. Gesticulaba, impaciente, caminando de un lado a otro. Al pasar junto a mí, sin desviar la mirada de su camino, tropezó con mi brazo. La taza de café que yo sostenía, con las manos ya no tan firmes, voló y se hizo añicos en el suelo, manchando el piso blanco y caro que él tanto se esmeraba en mantener inmaculado. El silencio que siguió fue pesado, denso, como el aire antes de una tormenta. Antes de continuar con lo que pasó después, el momento que partió mi vida en dos, quiero pedirles una cosita a ustedes que me escuchan. Sé que muchos que llegan a estas historias están solo de paso, buscando un poco de inspiración, pero les pido que, si pueden, se suscriban aquí al canal. Dicen que más del 70% de las personas que nos ven no están suscritas. Al suscribirse, no solo me ayudan a compartir mi viaje, sino que también aseguran que no se perderán otras historias que, como la mía, pueden encender una luz al final del túnel. Es rapidito, no cuesta nada, y nos ayuda a mantener viva esta comunidad. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones, porque lo que viene a continuación es la prueba de que la vida puede cambiar en un instante. Ahora, prepárense para escuchar cómo, aquel día, una puerta se cerró con una fuerza terrible en mi cara, solo para que el destino pudiera mostrarme otra, mucho más grande, que yo ni sabía que existía. El cambio, mis amigos, comienza con la decisión de no dejarse vencer. Sigamos. La mirada que Roberto me lanzó fue más cortante que los trozos de porcelana esparcidos por el suelo. No había rabia, había desprecio. «Usted no puede hacer nada bien, ¿verdad, doña Rosa?», dijo, con la voz baja, pero cargada de una crueldad que me heló el alma. «Siempre estorbando, siempre en medio. Usted es un lastre, una carga que Clara y yo ya no necesitamos llevar». Cada palabra era una piedra lanzada contra mí. Miré hacia la puerta del cuarto, esperando que Clara apareciera, que me defendiera, que dijera algo. Apareció, sí, pero se quedó ahí, parada, el rostro pálido, los ojos bajos, incapaz de mirarme. Su silencio fue la confirmación, la puñalada final. En ese momento, yo ya no era su madre. Era el problema que ella no tenía el valor de resolver. La decisión fue rápida, fría y unilateral. «Basta», dijo Roberto, ahora dirigiéndose a Clara.
Ella ya no puede quedarse aquí. Está arruinando nuestra vida, nuestra imagen. Luego se giró hacia mí, con la barbilla en alto, como un juez dictando una sentencia. Junte sus cosas, las pocas cosas que son suyas, y váyase. Me faltó el aire. ¿Irme? ¿A dónde? Ya no tenía a nadie. Mis amigas de la juventud o ya habían partido de este mundo o vivían lejos. Miré el rostro de mi hija, buscando una pizca de compasión, un vestigio de la niña que crié. No encontré nada más que miedo y vergüenza. Con el corazón en pedazos, asentí en silencio y me dirigí a mi cuarto. Cada paso una tortura. Dentro de aquel pequeño refugio, miré a mi alrededor. ¿Qué era mío en realidad? Mi ropa sencilla, algunos libros de oraciones. Abrí el cajón del buró y tomé las únicas cosas que tenían un valor real para mí. El rosario de cuentas de madera que fue de mi madre, gastado por el tiempo y las plegarias. El portarretrato de plata con la foto de mi Antonio, sonriéndome como si dijera que todo estaría bien. Y, en el fondo del cajón, un sobre amarillento y frágil. Adentro, los documentos de un ejido, un pedazo de tierra comunitaria cerca de Toluca, herencia de mi padre. Roberto y Clara siempre se referían a esos papeles como basura, un terreno inútil en medio de la nada. Casi los dejo atrás, pero algo me hizo guardarlos en mi bolso. Quizás era el último lazo con mi padre, con mi origen. La caminata de mi cuarto hasta la puerta de entrada fue la más larga de mi vida. Cada paso resonaba con el sonido de mi humillación. Clara seguía parada en el mismo lugar, como una estatua de sal, los ojos fijos en un punto cualquiera de la pared. Roberto me esperaba junto a la puerta, impaciente. Ni siquiera me miró cuando pasé. Solo abrió la puerta e hizo un gesto con la cabeza, indicando la salida. No hubo un adiós, un cuídese mucho, nada. Me colgué mi pequeño bolso al hombro, sentí el peso irrisorio de mi vida entera contenida en él, y di un paso fuera del departamento. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue seco, definitivo. Fue el sonido de una vida entera siendo borrada. Allá afuera, el pasillo del edificio parecía un túnel oscuro e infinito. El silencio era opresivo. Logré llegar al elevador, con las manos temblando tanto que apenas pude apretar el botón de la planta baja. Bajé sola, viendo mi reflejo pálido y asustado en el espejo. En la portería, don Manuel, el conserje, me miró con una lástima que yo no quería recibir. Él me conocía desde que Clara era una niña. ¿Va de paseo, doña Rosa?, preguntó, intentando ser amable. Solo negué con la cabeza y salí a la banqueta, al ruido y al movimiento de la Ciudad de México, que nunca me pareció tan indiferente, tan monstruosa. Estaba en la calle, con un bolso en la mano y el corazón hecho trizas, sin tener a dónde ir. Me senté en la banca de una plaza cercana, bajo la sombra de un jacarandá. Los coches pasaban, la gente caminaba apurada, cada uno con su destino, con su vida. ¿Y yo? ¿Cuál era mi destino ahora? Las lágrimas que contuve con tanta fuerza finalmente brotaron, calientes y silenciosas. Lloré por la pérdida de mi casa, por la traición de mi hija, por la crueldad de mi yerno. Lloré por mi soledad, por mi vejez desamparada. Abracé mi bolso como si fuera lo único que me quedaba en el mundo, y en cierto modo, lo era. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación, una imagen me vino a la mente, como un faro en medio de la niebla, el rostro sonriente de don Alejandro, el mejor amigo y compadre de mi difunto Antonio, un hombre bueno, un hombre de palabra. Él era corredor de bienes raíces, era una esperanza minúscula, frágil, pero era todo lo que tenía. Levantarme de aquella banca fue el primer milagro del día. Cada articulación de mi cuerpo protestaba, pesada de tristeza y de una humillación que parecía haberse infiltrado en mis huesos. Por un momento, la idea de quedarme allí, de simplemente desaparecer en el paisaje urbano, fue tentadora. Pero entonces la imagen del rostro de don Alejandro, un rostro de un tiempo en que yo era amada y respetada, me dio una fuerza que no sabía que poseía. No te vas a morir de tristeza, en una banca, Rosa, me dije a mí misma, en un susurro que solo yo y Dios podíamos oír. Con un esfuerzo inmenso, apoyé las manos en mis rodillas y me erguí, sintiendo que el mundo giraba por un instante. Respiré hondo el aire contaminado de la ciudad y di el primer paso hacia lo desconocido. El viaje hasta la oficina de don Alejandro, en una colonia más antigua y modesta de la ciudad, fue una pequeña odisea. Las calles, que antes conocía de memoria,
ahora parecían un laberinto hostil. Tuve que preguntarle a un joven con audífonos cómo tomar el pecero correcto, y él, para mi sorpresa, no solo me indicó la ruta, sino que me ayudó a subir los altos escalones del vehículo. Dentro del microbús lleno, el ruido y los empujones me marearon. Una muchacha amable, al ver mi estado, se levantó y me ofreció su lugar con una sonrisa. Aquel pequeño gesto de bondad, en un día tan amargo, fue como un vaso de agua fresca en el desierto. Me aferré al tubo de metal, sintiendo el vaivén del camión, y recé, en voz baja, pidiéndole a Dios que me guiara hasta mi destino. Finalmente, bajé en una calle de adoquines, flanqueada por edificios antiguos con la pintura descascarada. La oficina de don Alejandro era exactamente como la recordaba de las pocas veces que estuve allí con Antonio. Una puertecita de madera apretada entre una zapatería y una tlapalería. El escaparate polvoriento exhibía un único cartel amarillento de «Se vende». Era un mundo aparte del lujo frío y moderno del departamento de Clara y Roberto. Era un lugar con historia, con alma. Dudé por un segundo, con la mano en el aire, con miedo. ¿Y si no se acordaba de mí? ¿Y si él también me rechazaba? Reuní lo que me quedaba de valor y empujé la puerta, que se abrió con el sonido de una campanita. El olor a papel viejo y a café fuerte me acogió. Allí dentro, sentado detrás de un escritorio de madera oscura que rebosaba de papeles, mapas y libros, estaba él. Don Alejandro. Más canoso, con más arrugas alrededor de los ojos, pero con la misma mirada atenta y bondadosa. Levantó la vista de sus lentes de lectura y por un instante me analizó. Entonces, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Comadre Rosa, qué milagro. Pase, pase, por favor. Siéntese», dijo, levantándose con un esfuerzo que delataba su propia edad. La palabra «comadre», dicha con tanto calor y respeto, rompió la última barrera de hielo que se había formado en mi pecho. Me sentí segura por primera vez en aquel día terrible. En cuanto me senté en la silla de 1970, madera frente a él, la compuerta se rompió. Intenté hablar, pero las palabras salieron enredadas con sollozos. Le conté todo, de forma desordenada, entre lágrimas de vergüenza y dolor. Hablé de la taza rota, de las palabras crueles de Roberto, del silencio de Clara, de la puerta cerrándose a mis espaldas. Hablé de mi miedo, de mi soledad. Don Alejandro no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, con una expresión de profunda tristeza y compasión. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y me lo ofreció. Luego se levantó y me trajo un vaso de agua con azúcar, como se hacía antiguamente. Me dejó vaciar mi corazón de toda la amargura, y su presencia silenciosa fue el mayor consuelo que podría haber recibido. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, preguntó con voz suave: «¿Y ahora, comadre? ¿A dónde piensa ir? ¿Tiene algún lugar?» La pregunta me devolvió a la brutal realidad. Negué con la cabeza, sintiendo que la vergüenza me quemaba la cara. «No tengo a dónde ir, compadre, no tengo nada». Él pensó por un momento y luego preguntó: «¿Qué es lo que trae consigo?» Le mostré mi pequeño bolso. Solo el rosario de mi mamá, una foto de mi Antonio. Hice una pausa, revolviendo en el fondo del bolso. Y estos papeles viejos que me dejó mi padre. Un tal Egido. Mi yerno siempre dijo que era basura, que no valía un centavo. Le entregué el sobre amarillento, sin la menor esperanza. Don Alejandro tomó el sobre con un cuidado que me sorprendió. Su semblante cambió. La expresión de compasión dio paso a una curiosidad profesional. Se ajustó los lentes en el rostro y retiró los frágiles documentos, con la delicadeza de quien maneja una reliquia. Sus ojos recorrieron las líneas mecanografiadas y vi cómo sus cejas se arqueaban. Murmuró el nombre del ejido, el Rosal de San Miguel, y luego se giró hacia un mapa gigantesco y descolorido que cubría casi toda la pared detrás de él. Pasó el dedo por el mapa, siguiendo una línea, y se quedó en silencio por un largo rato. El único sonido en la oficina era el zumbido de un ventilador de techo y los latidos desacompasados de mi propio corazón. Se volvió hacia mí lentamente, con los ojos muy abiertos detrás de los lentes. «Comadre, ¿cuándo fue la última vez que usted vio este terreno?», preguntó, con la voz casi en un susurro. «Nunca lo vi, compadre. Mi padre lo recibió hace más de 50 años. Es solo un pedazo de tierra seca en medio de la nada, cerca de Toluca». Él negó con la cabeza lentamente. «No. Rosa,
Ya no. Se levantó y señaló una línea roja punteada en el mapa. ¿Usted está viendo esto de aquí? Es el proyecto del nuevo tren interurbano México-Toluca. Una obra del gobierno. Un proyecto gigantesco. Trazó la línea con el dedo hasta un punto específico. Comadre, su terreno, la basura de su padre, no está en medio de la nada. Está exactamente en medio del camino del progreso. Yo no podía entender. Sus palabras parecían venir de muy lejos. ¿Tren? ¿Progreso? ¿Qué tenía que ver eso? ¿Conmigo? Al ver mi confusión, don Alejandro se sentó de nuevo y tomó un lápiz y un bloc de papel. Rosa, escuche con atención. Tierras que no valían nada hace 5 años, hoy valen una fortuna. Las empresas están comprando todo en la región. El gobierno está expropiando áreas enteras. Y su pedazo de tierra, por la ubicación, es uno de los más valiosos. Empezó a garabatear números en el papel, hablando de metros cuadrados, valor de mercado, propuestas de inmobiliarias. Las cifras danzaban frente a mí, números con tantos ceros que parecían irreales, absurdos. Terminó sus cálculos, los revisó 2 veces y con la mano un poco temblorosa, giró el bloc de papel en mi dirección. Allí, escrito con la caligrafía esmerada de un hombre de otros tiempos, había un número tan grande, tan monumental, que mi cerebro se negó a procesarlo. Me quedé mirando aquellos dígitos, incapaz de sentir nada más que un profundo shock, un zumbido en los oídos. Millonaria. La palabra resonó en mi cabeza, pero no tenía sentido. ¿Cómo podía la mujer humillada, expulsada de su casa con una bolsa de ropa, ser la dueña de aquella fortuna? Mi primera reacción no fue de alegría, sino de vértigo. El mundo parecía haberse puesto de cabeza. En ese instante, miré mis manos callosas, el rosario en mi bolso, y una única lágrima rodó por mi mejilla. Pero esta vez no era de tristeza, era de asombro. La primera idea clara que se formó en mi mente no fue «estoy rica», sino algo mucho más poderoso. «Estoy libre». Aquel número en el papel no parecía real. Era como si don Alejandro hubiera escrito un acertijo, una broma de algún tipo. Me quedé un largo rato en silencio, solo mirando el papel, luego el rostro serio de mi compadre, y después mis propias manos, que temblaban sobre mi regazo. Mi mente, aturdida, viajó lejos. Vi el rostro de mi padre, un hombre de campo, de piel curtida por el sol, entregándome aquel sobre hacía tantos años, diciendo: «Guarda esto, mijita, la tierra es lo único que no nos pueden robar». Vi la sonrisa de mi Antonio, que siempre decía que la mayor riqueza era nuestra familia. La ironía era tan grande que dolía. La familia me había desechado, y la tierra, la basura, me ofrecía la salvación. No era solo dinero, era un legado, un mensaje de mis antepasados, una prueba de que yo no estaba sola. Mi primera decisión como una mujer libre, como una mujer con un futuro, no tuvo nada que ver con bancos o abogados. Miré a don Alejandro, que me observaba con una paciencia infinita, y pregunté con la voz aún entrecortada: «Compadre, ¿hay alguna iglesia por aquí cerca?» Pareció sorprendido por un momento, pero luego sonrió con comprensión. «Claro, comadre. Hay una pequeña parroquia a 2 cuadras de aquí, muy tranquila. Yo necesitaba un lugar sagrado. Necesitaba hablar con la única madre que nunca nos abandona». Agradecí con un gesto de cabeza. Me levanté y caminé hacia la puerta. No estaba huyendo de esta nueva realidad. Estaba yendo a su encuentro. Pero primero necesitaba una bendición. La pequeña iglesia era un refugio de paz en medio del caos de la ciudad. El olor a cera de vela e incienso me envolvió como un abrazo. La luz entraba filtrada por vitrales coloridos, pintando el suelo de piedra con manchas de azul y rojo. Había pocas personas allí, la mayoría ancianos como yo, rezando en silencio. Caminé hasta el altar de la Virgen de Guadalupe, nuestra morenita, y me arrodillé en el reclinatorio de madera gastada. Las lágrimas volvieron, pero ahora eran diferentes. No eran de dolor o humillación, sino de una gratitud tan abrumadora que apenas cabía en mi pecho. Arrodillada allí, no pedí nada, solo agradecí. Agradecí porque él no me había desamparado, por haberme mostrado un camino cuando yo solo veía un abismo. Hablé con ella en silencio, de corazón a corazón, como una hija que encuentra el regazo de su madre después de una gran tormenta. Y fue allí,
en ese silencio sagrado, mirando los rostros cansados y llenos de fe de las otras, personas mayores a mi alrededor, que la idea comenzó a florecer en mi alma. Vi en sus ojos la misma soledad que yo sentía. Vi en sus manos temblorosas la misma fragilidad que me abatía. Recordé la palabra carga, la sensación de ser invisible, de no pertenecer a ningún lugar. Y pensé, ¿para qué me sirve tanto dinero? ¿Para morir sola en un departamento de lujo? ¿Para comprar cosas que mi corazón no desea? No, aquello no era un premio de lotería. Aquello era una misión. El dinero era la herramienta, no el fin. En ese instante, supe exactamente lo que tenía que hacer. Construiría un lugar, un verdadero hogar para aquellos que, como yo, habían sido dejados atrás. Un lugar de respeto, de calor humano, de dignidad. Regresé a la oficina de don Alejandro con un paso firme que no había tenido en años. La mujer temblorosa y asustada que había entrado allí horas antes se había quedado atrás, arrodillada en la iglesia. Ahora, una nueva Rosa estaba de pie. Mi compadre notó el cambio en mi mirada en cuanto entré. ¿Está todo bien, comadre?, preguntó preocupado. Está todo mejor que bien, compadre, respondí, y mi voz sonó clara y fuerte. Ya sé lo que voy a hacer con este dinero. No quiero una casa para mí, no quiero viajes, no quiero lujos. Quiero usar cada centavo para construir un refugio, una casa hogar para ancianos desamparados, un lugar donde nadie nunca más se sienta un estorbo. Anuncié el nombre que me vino al corazón. Se va a llamar Casa Hogar El Rosal de los Innocentes Stone. Abuelos. Los ojos de don Alejandro se llenaron de lágrimas. Se levantó, rodeó el escritorio y tomó mis manos entre las suyas. Rosa, comadre, que Dios me la bendiga por ese corazón tan grande. Su padre estaría inmensamente orgulloso. Y mi compadre Antonio. Él estaría que no cabría de orgullo. Su voz estaba embargada de emoción. No se preocupe por nada. Yo seré sus pies y sus manos en este mundo de los negocios. Me encargaré de la venta de la tierra, de los abogados, de todo el papeleo. Considéreme el primer voluntario de su causa. Será el mayor honor de mi vida ayudarla a construir ese sueño. Tener un aliado, un amigo leal a mi lado, me dio la certeza de que estaba en el camino correcto. Mientras mi compadre y yo comenzábamos a trazar los primeros planes para el futuro, en otro rincón de la ciudad, la vida seguía su curso indiferente. Imagino a Roberto en el departamento, quizás abriendo una botella de vino para celebrar. Finalmente, Clara, libres de ese peso. Muerto. Ahora sí, vamos a despegar, diría, lleno de su arrogancia vacía. Estaría hablando de inversiones arriesgadas, de fiestas con gente importante, de una vida de apariencias que tanto codiciaba. Y mi hija, mi pobre Clara, estaría a su lado, con una sonrisa forzada en el rostro y un nudo de culpa apretándole la garganta, intentando convencerse de que la crueldad era el precio del éxito y que el abandono de su propia madre era un paso necesario para la felicidad. Mal sabían ellos que, al cerrarme la puerta, estaban, en realidad, sellando su propio destino. El resto de aquel día pasó como un borrón, pero un borrón de actividad y propósito. Don Alejandro era un hombre de acción. Hizo decenas de llamadas telefónicas, agendó reuniones, consultó a sus contactos. Mientras tanto, me dio un adelanto de su propio bolsillo, insistiendo en que era un préstamo de honor. «Usted necesita un lugar digno donde quedarse y ropa nueva», dijo, con una delicadeza paternal. Por primera vez en más de 10 años, entré en una tienda y compré un vestido sencillo, zapatos cómodos y algunos artículos de higiene, sin tener que pedir permiso o preocuparme por el precio. La sensación de autonomía, de poder decidir por mí misma algo tan básico, fue embriagadora. Ya no era una dependiente. Era la dueña de mi propio camino. Esa noche, don Alejandro me instaló en un pequeño apartahotel, sencillo, pero limpio y seguro. Cuando cerré la puerta de aquel cuarto, que era solo mío, respiré hondo. El silencio no era de soledad, sino de paz. Miré por la ventana las luces de la Ciudad de México, que ahora ya no me parecían aterradoras, sino llenas de promesas. Comí un pan de dulce con un vaso de leche, y fue el banquete más sabroso que he tenido, porque lo comí en paz, sin miradas de reprobación. Tomé el portarretrato de mi Antonio,
Lo coloqué en la mesita de noche y le conté todo lo que había sucedido. Hablé con él por horas, como si estuviera allí, y sentí su sonrisa animándome, dándome fuerzas. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos de sol. El día de mi mayor humillación había quedado atrás. El dolor del rechazo todavía estaba allí, como una cicatriz reciente que aún duele al tacto, pero ya no era el protagonista de mi historia. Una nueva energía corría por mis venas, una sensación de propósito que rejuveneció mi alma. Me levanté, hice mi oración de agradecimiento y miré mi reflejo en el espejo. Ya no veía a la viejita triste y abandonada del día anterior. Veía a una mujer, con una misión. Ya no era la madre de Clara o la viuda de Antonio que vivía de arrimada. Era doña Rosa, la futura fundadora de la casa hogar, el Rosal de los Abuelos. El día que comenzó con una puerta cerrándose en mi cara, terminó con un universo de posibilidades abriéndose ante mí. Los meses que siguieron a aquel día transformador fueron de un trabajo intenso y gratificante. Con la ayuda incansable de don Alejandro, que se convirtió en mi brazo derecho y mi ángel de la guarda, el sueño comenzó a tomar forma. Me sumergí de cabeza en cada detalle. Yo, que apenas había terminado la primaria, ahora pasaba los días analizando planos de arquitectura, discutiendo con ingenieros y eligiendo materiales de construcción. Rechacé proyectos que parecían más hospitales que hogares. Quiero rampas suaves, no escaleras, decía. Quiero ventanas grandes que dejen entrar el sol, un jardín con muchas flores y bancas para platicar. Quiero que el olor sea de pan recién horneado, no de desinfectante. Cada decisión estaba guiada por el recuerdo de mi propio dolor, asegurando que el Rosal fuera un lugar de dignidad y acogida. El día que comenzó la construcción fue un hito en mi alma. Fui hasta el terreno, ese mismo pedazo de tierra que por tantos años fue solo un papel amarillento en el fondo de un cajón. La tierra era rica, el aire era puro. Me agaché con dificultad y tomé un puñado de aquel suelo oscuro en mis manos. Sentí la conexión con mi padre, con mis raíces, allí, en ese exacto lugar que mi familia había despreciado. Estaba naciendo no solo un edificio, sino la promesa de un nuevo comienzo para muchos. Mientras las máquinas comenzaban a remover la tierra, recé en silencio, pidiendo la bendición de Dios para aquella obra que no era mía, sino suya, y de la que yo era solo la humilde administradora. Mientras las paredes de la casa hogar se levantaban, algo dentro de mí también se reconstruía. La timidez dio paso a una confianza serena. La mujer que apenas se atrevía a hablar en su propia casa ahora conversaba de igual a igual con maestros de obra y proveedores. Pasaba los días en la construcción, llevando café y pan para los trabajadores, escuchando sus historias, tratándolos con el respeto que todo ser humano merece. Pronto dejaron de verme como la dueña y pasaron a llamarme Doña Rosita, con un cariño que calentaba mi corazón. Había encontrado un nuevo propósito, y ese propósito me dio una fuerza y una vitalidad que pensé que la edad ya me había robado. Mientras mi vida florecía, la de Clara y Roberto comenzaba a marchitarse. Libre de la carga financiera que yo representaba, Roberto se sintió el rey del mundo. Se sumergió de cabeza en su fantasía de mi rey, gastando el dinero que no tenía en cenas caras, ropa de diseñador y un coche nuevo que apenas cabía en el estacionamiento. Con la arrogancia de quien se cree más listo que los demás, invirtió casi todo lo que tenían en un negocio que un amigo le presentó, un desarrollo inmobiliario de lujo en la CU, exclusiva colonia de Polanco. Era la oportunidad, según él, de dar el gran salto y convertirse en millonario de verdad. Era una apuesta alta, movida por la codicia y la vanidad. Como era de esperar de castillos construidos sobre arena, todo comenzó a derrumbarse. El negocio en Polanco era un fraude. El amigo desapareció con el dinero, dejando a Roberto con deudas inmensas y promesas vacías. La presión financiera transformó el elegante departamento en un campo de batalla. Las noches tenonces llenaban de discusiones amargas, acusaciones y un silencio pesado. «Es tu culpa y de tu ambición», gritaba Clara. «Si no fueras tan débil me habrías apoyado más», replicaba él. El castillo de naipes que habían construido con tanto esmero se estaba desmoronando, y descubrieron, demasiado tarde, que no había amor para sostener los cimientos. Finalmente, el gran día llegó. La casa hogar, el Rosal de los Abuelos, estaba lista. La inauguración fue una fiesta sencilla,
pero llena de alegría. En Mina de Saint-Thomas, lugar de discursos pomposos e invitados importantes, la celebración fue para la comunidad. Servimos ollas enormes de mole, tamales calientitos y aguas frescas de Jamaica y horchata para todos. Los trabajadores que construyeron el lugar, los vecinos de la zona y los primeros futuros residentes. Con el corazón rebosante de felicidad, yo, usando un vestido floreado sencillo que compré para la ocasión, corté un listón rojo en la entrada. Mis palabras fueron pocas. Esta casa no es mía, es de todos, nosotros. Es un lugar para descansar el cuerpo y calentar el alma. Sean todos bienvenidos a nuestro rosal. A mi lado, don Alejandro lloraba de orgullo. Los primeros residentes comenzaron a llegar en los días siguientes, cada uno con su historia de pérdidas y soledad. Estaba don Ramiro, un carpintero que perdió a su esposa y no tuvo hijos. Estaba doña Elvira, una antigua maestra cuyos sobrinos vendieron su casa y la dejaron sin tener a dónde ir. Yo me aseguraba de recibir a cada uno, personalmente en la puerta, con un abrazo y una sonrisa. «Esta es su casa ahora», les decía. Poco a poco, los pasillos silenciosos se llenaron de conversaciones, risas y del sonido de una partida de dominó. La casa había encontrado su alma, y yo, mi verdadera familia. La riqueza que sentía al ver la felicidad en aquellos rostros era infinitamente mayor que cualquier número escrito en un papel. Para Clara y Roberto, la caída fue vertiginosa y brutal. Los acreedores no perdonaron. Perdieron el departamento en un remate. El coche de lujo fue embargado. La ropa de diseñador y los muebles caros fueron vendidos por una fracción de su valor, para pagar las deudas más urgentes. El sueño de vivir en Polanco se transformó en una pesadilla. Se vieron obligados a mudarse a un minúsculo departamento de alquiler en la periferia de la ciudad, con paredes con moho y el ruido constante de los vecinos. Roberto, derrotado y amargado, pasaba los días en el sofá, un fantasma del hombre arrogante que un día fue. El mundo, como se dice, había dado su vuelta. La necesidad, entonces, tocó a la puerta de Clara con fuerza. Con Roberto inerte en su autocompasión, le tocó a ella salir a buscar trabajo. Sin experiencia y con la edad ya avanzando, lo único que consiguió fue un empleo como afanadora en un edificio de oficinas en el centro, trabajando en el turno de la noche. Fue la mayor humillación de su vida. La mujer que soñaba con asistir a cócteles de la alta sociedad, ahora pasaba las madrugadas, trapeando el suelo y vaciando la basura de extraños. Tuvo que, como dice el dicho, tragarse su orgullo para sobrevivir. Y fue en aquellas largas y solitarias horas de trabajo pesado que el peso de sus acciones comenzó a atormentarla. El rostro de su madre, a quien había abandonado, no salía de sus pensamientos. Una noche, mientras limpiaba la oficina de un director, sus ojos se posaron en un periódico local olvidado sobre el escritorio. Lo tomó para tirarlo a la basura, pero una pequeña foto, en una página interior, llamó su atención. El corazón se le heló. Era un reportaje sobre la inauguración de una nueva y ejemplar casa de retiro de beneficencia cerca de Toluca. El titular decía: «Empresaria altruista funda refugio para ancianos», y en la foto, sonriendo, radiante, rodeada de viejitos felices, estaba su madre, doña Rosa. Leyó el artículo, con las manos temblando. Leyó sobre la herencia inesperada, sobre la fundación, sobre la generosidad de la mujer que ella había expulsado de Mendoza. Casa como si no fuera nada. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Su madre, a quien consideraba un peso muerto, no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Ella era la fuente de un bien inmenso, mientras Clara limpiaba el suelo para poder comer. El periódico cayó de sus manos mientras las lágrimas de arrepentimiento, finalmente, comenzaban a caer. Aquella noche, la oficina que debía limpiar se convirtió en mi confesionario. No pude mover un músculo. Me quedé, sentada en un sillón de ejecutivo, bajo la luz fría de una lámpara de escritorio, releyendo el artículo del periódico decenas de veces, hasta que las letras se volvieron un borrón indescifrable a través de mis lágrimas. La imagen de mi madre, sonriendo, era una daga en mi pecho. Su generosidad, su fuerza, su capacidad de transformar el dolor en amor, todo aquello servía como un espejo cruel que reflejaba mi propia pequeñez, mi fracaso como hija y como ser humano. El sentimiento de culpa ya no era una molestia, era una presencia física.
un nudo en la garganta que me asfixiaba. Cuando los primeros rayos de sol anunciaron el fin de mi turno, no fui a casa. No podía enfrentar aquel departamento con moho, ni el rostro amargado de Roberto. No podía seguir viviendo esa mentira. Solo había un camino a seguir, un único acto que podría, quizás, comenzar a lavar la suciedad de mi alma. Necesitaba ver a mi madre. Necesitaba mirarla a los ojos y pedirle perdón, aun sabiendo que no lo merecía. Con los bolsillos casi vacíos y el corazón pesado como plomo, comencé a caminar por las calles de la ciudad que despertaba, no como una habitante más, sino como una peregrina en busca de una redención que parecía imposible. El viaje hasta la zona de Toluca fue largo y penoso, una verdadera penitencia. Con el poco dinero que tenía, tuve que tomar una serie de camiones viejos y repletos, sintiendo la incomodidad de cada bache como un pequeño pago por mi deuda. Durante las horas de trayecto, con el rostro pegado a la ventana polvorienta, repasé mi vida en cámara lenta. Recordé mi infancia, el amor incondicional de mi madre. Recordé cómo, poco a poco, dejé que la ambición ciega de Roberto me envenenara, me alejara de ella, me convirtiera en una cómplice silenciosa de su crueldad. Por primera vez, me enfrenté a mí misma sin excusas, y la imagen que vi fue la de un monstruo. Cuando finalmente el camión me dejó en un camino de terracería y el chofer señaló hacia un portón de madera, mi corazón casi se detuvo. La casa hogar, el rosal de los abuelos, era aún más bonita en persona. No era lujosa, pero irradiaba una paz, un cuidado en cada detalle. Había un jardín vibrante, lleno de rosas y otras flores, y podía oír el sonido de risas que venían de una terraza. Aquel lugar era un santuario, y yo, con mi ropa gastada de trabajo y mi alma sucia, me sentí una profanadora. El contraste entre aquel paraíso de serenidad y el infierno de mi vida era tan grande que mis piernas flaquearon. El valor que me había llevado hasta allí se evaporó. Me quedé parada afuera del portón por un tiempo que no sé medir. Observaba a los residentes pasear por el jardín, conversar, sonreír. Parecían felices, en paz. ¿Cómo me atrevería a perturbar aquella armonía con mi miserable presencia? El miedo me paralizó. Miedo a ser expulsada, a ser humillada como yo la humillé. Miedo a la mirada de mi madre. ¿Sería una mirada de rabia, de triunfo por verme derrotada? ¿O, lo que sería peor, una mirada de lástima? Cada segundo de duda era una batalla contra mi orgullo herido, el último vestigio de la persona que solía ser. Necesitaba matarlo allí, en ese portón, para poder dar el siguiente paso. Finalmente, con la fuerza que solo la desesperación concede, empujé el portón, que estaba sin cerrojo. Entré como una intrusa. Un jardinero amable, un señor de edad, me preguntó si buscaba a alguien. Con la voz entrecortada, pregunté por doña Rosa. Él sonrió. «¿Nuestra Rosita?» «Está allá, cuidando de sus rosales preferidos». Señaló hacia el centro del jardín, y entonces la vi. Mi madre, de espaldas a mí, con un sombrero de paja y guantes de jardinería, podando una rosa con un cariño infinito. En ese momento, se giró, quizás sintiendo mi mirada. Nuestros ojos se cruzaron a través del jardín. Tardó un segundo en reconocerme, y vi un torbellino de emociones pasar por su rostro. Sorpresa, confusión, dolor. No pude sostenerme más. Las fuerzas me abandonaron y avancé, medio corriendo, medio tropezando, por el camino de piedras. Al llegar frente a ella, mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre el césped. No fue un gesto teatral, fue la rendición completa de mi cuerpo y de mi alma. Con el rostro bañado en lágrimas, las palabras salieron atropelladas, rasgando mi garganta. «Mamá, mamá, perdóname, por favor, perdóname», sollozaba, sin valor para levantar la cara del suelo. «Fui cruel, fui ciega, te abandoné. Perdóname, mamá, por todo». No ofrecí excusas, no mencioné a Roberto, no intenté justificar lo injustificable. La culpa era mía, y la asumí allí, de rodillas, frente a la mujer que más hería en el mundo. Esperaba un grito, una acusación, un silencio helado, pero lo que sentí fueron sus manos, las manos callosas por el trabajo en el jardín, tocando mis hombros. Eran manos de madre. Oí su voz, más vieja, pero con el mismo timbre que me calmaba en la infancia, decir suavemente: «Levántate, mijita, levántate del suelo». No había rabia en su voz,
Solo una profunda tristeza y un amor que yo no merecía. Aquella simple petición, levántate, fue la absolución que mi corazón buscaba desesperadamente. No me estaba rebajando, me estaba levantando. Con sus manos ayudándome, logré ponerme de pie, temblorosa y débil, y entonces me atrajo hacia un abrazo. Aquel abrazo contenía un océano de cosas no dichas. En él sentí el perdón por años de negligencia, la cura para heridas que yo misma abrí. Sentí mi cuerpo delgado y cansado ser acogido por un calor que pensé que nunca más sentiría. Lloré convulsivamente en su hombro, como una niña perdida que finalmente encuentra el camino a casa, y ella me abrazó fuerte, acariciando mi cabello, sin decir una palabra, dejando que las lágrimas lavaran el dolor que nos separó por tanto tiempo. Cuando el llanto finalmente se calmó, me apartó con delicadeza, sosteniendo mi rostro entre sus manos y secando mis lágrimas con sus pulgares. «Estás muy flaca, mijita», fue todo lo que dijo, con una genuina preocupación en su mirada. Me guió de la mano hasta la cocina de la casa principal. El lugar olía a pan de elote y a café fresco. Me sentó en una silla. Me sirvió un vaso de agua y un pedazo de pan, como si fuera una visita. Después de observarme comer en silencio, dijo, con una voz serena pero firme, «Mañana, después de que descanses, si quieres, puedes ayudarme a cuidar la hortaliza. El trabajo es honesto y la tierra siempre nos da una segunda oportunidad». No me ofreció dinero, no me ofreció un cuarto cómodo. Me ofreció algo infinitamente más valioso, un camino hacia la redención a través del trabajo y la humildad. Y así, Clara aceptó mi oferta. A la mañana siguiente, apareció en la hortaliza, puntualmente, usando un vestido sencillo que una de las empleadas le prestó. Sus manos, antes acostumbradas a cremas caras y a nunca hacer esfuerzo, eran torpes con las herramientas de jardinería. Le mostré, con la paciencia que solo una madre posee, cómo preparar la tierra, cómo plantar las plántulas de lechuga, cómo diferenciar la maleza del trigo. No conversamos mucho ese primer día. El silencio se llenaba solo con el sonido de la tierra, siendo removida y el canto de los pájaros. Los otros residentes nos observaban desde lejos, con una curiosidad cautelosa. La noticia de la llegada de la hija que la corrió ya se había extendido, y yo sabía que el camino de Clara para ser aceptada sería largo y arduo. Los días se convirtieron en semanas, y Clara perseveró. Nunca se quejó del sol fuerte, de los dolores de espalda, o de las uñas rotas y sucias de tierra. Aceptaba cada tarea con una humildad que, confieso, me sorprendía. Después de la hortaliza, pedía más trabajo. Empezó a barrer los patios, a ayudar en la lavandería, a pulir los cubiertos en la cocina. No pedía favores ni privilegios. Comía lo que todos comían, en la mesa comunitaria, y dormía en un cuartito sencillo destinado a los voluntarios. Poco a poco, con cada gesto de servicio, con cada gota de sudor, estaba lavando no solo los pisos de la casa-hogar, sino también las manchas de su propia alma. Estaba, silenciosamente, pagando su penitencia. La desconfianza de los otros residentes era una barrera casi palpable. Al principio, la ignoraban o respondían a sus saludos con monosílabos. Recuerdo un día en que le ofreció ayuda a don Ramiro, el viejo carpintero, para cargar unas tablas de madera. Él la miró de arriba abajo y respondió secamente, «No necesito la ayuda de gente como usted». Las palabras la hirieron. Lo vi en sus ojos, pero no replicó. Solo asintió y se alejó. Al día siguiente, sin embargo, regresó y le ofreció un vaso de agua fresca, y al otro se sentó en silencio cerca de él mientras trabajaba. Poco a poco, la persistencia de su humildad comenzó a romper el hielo. Él empezó a aceptar el agua, luego a conversar, y un día hasta le enseñó a lijar un trozo de madera. Un día, unos 2 meses después de su llegada, el último fantasma de su pasado vino a tocar la puerta. Fue una llamada telefónica. Era Roberto. Su voz, del otro lado de la línea, era irreconocible, débil, resentida. La culpó por el fracaso de ambos. Dijo que ella era un peso muerto y que él se iba a probar suerte en otro lugar, solo. Clara escuchó todo en silencio. Cuando colgó el teléfono, no había lágrimas de tristeza en sus ojos, sino una expresión de melancólica liberación. Era el fin definitivo de la vida que casi la destruye. Esa noche me buscó y me dijo, «Ahora, mamá, ya no tengo nada ni a nadie.
solo este lugar. Y yo le respondí, entonces ahora tienes todo lo que necesitas, mijita. Con el tiempo, Clara encontró su verdadero lugar en el rosal, y no era en la hortaliza o en la cocina. Comenzó a pasar sus horas libres con los residentes más solitarios, aquellos que rara vez recibían visitas. Le leía el periódico a doña Elvira, cuya vista ya estaba débil. Escribía cartas para los nietos de don Ramiro, que no sabía manejar la pluma y el papel. Pero, sobre todo, escuchaba. Se sentaba por horas, oyendo las mismas historias de siempre, los recuerdos de toda una vida, las quejas de la vejez. Su propio viaje por la soledad y la desesperación le había dado un don que no sabía que poseía, el don de la empatía. Ella entendía su dolor, y ellos lo sentían. Encontró su vocación no en construir o administrar, sino en cuidar. Una tarde cálida, estábamos las dos sentadas en la terraza, desgranando chícharos para la cena. Ya hacía casi un año que estaba con nosotros. El silencio entre nosotras ya no era de incomodidad, sino de consuelo. Miré sus manos, ahora más fuertes y callosas, y su rostro, más delgado, pero sereno. Estoy orgullosa de ti, Clara, le dije, en voz baja. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas mansas, de gratitud. Todo lo que soy, mamá, se lo debo a tu perdón. En ese momento, supe que la herida entre nosotras estaba, finalmente, cicatrizada. Los años pasaron deprisa, como suele suceder a mi edad. Mi cuerpo comenzó a darme las señales del tiempo. Las rodillas dolían más, los pasos se volvieron más lentos, y el cansancio llegaba más temprano. Don Alejandro, mi fiel compadre, ya casi no salía de casa, dejando sus negocios a sus hijos. La casa hogar era una obra sólida y bendecida, pero necesitaba un liderazgo para el futuro, alguien que la guiara con la misma filosofía con que fue fundada. Y cada vez que pensaba en ello, mis ojos se volvían hacia Clara. Ya no era mi ayudante, era el inmigrante, corazón palpitante de aquel lugar. Un día, la llamé a mi pequeña oficina, el mismo lugar donde, años antes, don Alejandro y yo habíamos soñado con todo aquello. Le pedí que se sentara en la silla frente a mí, la misma silla que yo ocupé el día que llegué, desesperada, a su oficina. Con la voz firme que la edad aún no me había quitado, fui directa al grano. Millita, mis fuerzas se están agotando. El Rosal necesita una directora, alguien con energía, pero, principalmente, con un corazón que entienda nuestra misión. Y no hay nadie en el mundo que entienda mejor el significado de una segunda oportunidad que tú. Clara me miró, impactada, con los ojos muy abiertos. ¿Yo? Mamá, no. Yo no puedo. No lo merezco. La inseguridad, fruto de su arrepentimiento, todavía vivía en ella. Después de todo lo que hice, ¿cómo puede confiarme su obra más preciada a mí? Sonreí, una sonrisa que venía del fondo del alma. Tomé sus manos entre las mías y la miré muy dentro de sus ojos. Millita, es, precisamente por todo lo que has vivido, que eres la persona correcta. Tú no vas a administrar este lugar con hojas de cálculo y números. Tú vas a cuidarlo con el alma. Conoces el valor del perdón. Conoces el dolor de la soledad y la alegría de la acogida. El Rosal estará más seguro en tus manos de lo que estaría en las mías. Lloró, claro, pero aceptó. No con orgullo o ambición, sino con una humildad y un sentido de responsabilidad que eran la prueba final de su transformación. Hoy, algunos, años después de aquel día, paso la mayor parte del tiempo en mi mecedora, en mi rincón preferido del jardín. Desde aquí, observo. Veo a Clara caminar por los patios, ya no con la cabeza baja, sino con una postura de compasión y fuerza. Veo a los residentes buscarla, no para pedir, sino para compartir una alegría, una preocupación. Se ha convertido en la madre de todos ellos. Mi legado, el sueño que nació de mi mayor dolor, está a salvo. El rosal de los abuelos seguirá floreciendo, regado por el Cinto Shintom. Amor y la compasión de una mujer que, como las rosas de nuestro jardín, necesitó ser podada por la vida para poder florecer con más fuerza que nunca. Hoy, cuando miro hacia atrás, al día en que fui expulsada de mi propia casa, el dolor agudo de aquel momento ya no me visita. El recuerdo existe, claro, como una cicatriz antigua que cuenta una historia, pero ya no arde. La vejez tiene esa sabiduría curiosa. Nos da una perspectiva diferente, como si miráramos el paisaje de nuestra vida desde la
cima de una montaña. Las tragedias que parecían abismos insuperables y las alegrías que parecían picos inalcanzables se vuelven parte de un mismo relieve, un mismo viaje. Y, desde aquí arriba, veo que cada valle de tristeza fue necesario para que yo pudiera apreciar la belleza de la vista. La vida en el Rosal sigue su propio ritmo, un ciclo constante de llegadas y partidas. De vez en cuando, recibimos a un nuevo residente, una nueva alma con su equipaje de historias y añoranzas, y lo acogemos. Le ofrecemos un lugar en la mesa y un oído atento. Y, de vez en cuando, nos despedimos de un amigo que parte hacia su último viaje. No hay desesperación en esos momentos. Celebramos la vida que fue vivida con una misa, con historias y con una serena nostalgia. Aquí hemos aprendido que la muerte es solo otra parte de la vida y que ambas merecen ser tratadas con el mismo respeto y dignidad. El otro día, presencié una escena que hizo que mi viejo corazón diera un vuelco. Una nueva señora llegó, traída por un sobrino apurado. Estaba asustada, encogida en su silla, con los ojos llorosos de miedo y abandono. La reconocí. Me reconocí a mí misma en ella. Antes de que pudiera levantarme para ir hacia ella, vi a Clara acercarse. Mi hija no la trató con la piedad de una directora. Se arrodilló frente a la silla de ruedas, para estar a la misma altura, tomó las manos arrugadas de aquella señora y dijo con la voz más dulce que he oído: «No tenga miedo, ya está en su casa». En ese instante, el ciclo se completó. La lección había sido aprendida y se estaba transmitiendo. Mi concepto de familia, que un día se resumía a lazos de sangre, hoy es vasto como el cielo. Mi familia son los más de 50 residentes de la casa hogar. Es don Ramiro, que se ha convertido en el abuelo postizo de todos los niños del vecindario, arreglando sus juguetes. Es doña Elvira, que, con su memoria prodigiosa, se ha vuelto la guardiana de nuestras historias. Es el equipo de enfermeros, cocineros y afanadores, que trabajan no por un salario, sino por vocación. Y claro, es mi Clara, mi hija, que se perdió y se encontró, y que hoy es el pilar que nos sostiene a todos, incluyéndome a mí. Casi nunca pienso en Roberto. Se ha convertido en una figura lejana, un fantasma de un pasado que ya no me pertenece. No guardo rencor, solo una especie de triste compasión por un hombre que pasó toda la vida persiguiendo el brillo falso del oro y nunca se dio cuenta de que la verdadera riqueza se encuentra en el calor de un abrazo, en la lealtad de un amigo, en la paz de una conciencia tranquila. Su historia, para mí, es solo un sombrío recordatorio de que las peores cárceles son las que construimos para nosotros mismos, con los barrotes de la codicia y el egoísmo. Muchas veces me preguntan si me arrepiento de lo que pasó, y yo digo que no. La humillación que sufrí fue la semilla de donde brotó esta obra. El dicho es cierto: no hay mal que por bien no venga. El dinero de la venta de la tierra fue la herramienta, el medio. Construyó las paredes, compró las camas y las medicinas, pero la verdadera fortuna de El Rosal no se puede contar en pesos. Está en la risa que resuena por los pasillos, en el olor del café de la tarde, en la complicidad de un juego de cartas, en la certeza de que nadie aquí volverá a dormir sintiéndose una carga. Mi fe, que fue mi única balsa salvavidas en la tormenta, hoy es el puerto seguro donde mi alma descansa. Mis conversaciones con Dios y con la morenita ya no son de súplica, sino de pura gratitud. Agradezco por el sol de la mañana, por la fuerza que aún tengo para sostener una taza, por la presencia de mi hija, por la alegría que veo en el rostro de mis amigos. El rosario de mi madre sigue en el bolsillo de mi delantal. Sus cuentas ahora tan lisas y gastadas que parecen piedras de río. Cada cuenta es un gracias susurrado a lo largo de los años. Y para ustedes, que tuvieron la paciencia de leer mi larga historia en este foro, me gustaría dejarles un único mensaje, el resumen de todo lo que he aprendido. Por favor, nunca, jamás, pierdan la esperanza. La vida, a veces, nos golpea con fuerza y nos cierra una puerta en la cara con un ruido espantoso. Cuando eso suceda, no pierdan el tiempo golpeando la puerta cerrada. Respiren hondo, séquense las lágrimas y miren a su alrededor. Siempre habrá otra puerta abriéndose, aunque sea pequeña, aunque sea solo una rendija de luz. Se necesita valor para buscarla y fe para cruzarla. Hoy estoy en paz.
No, tengo miedo de lo que vendrá. Me siento como un árbol que ya ha dado sus mejores frutos y ahora disfruta de la sombra de sus propias ramas. He visto lo peor y lo mejor del ser humano. He conocido la amargura del rechazo y la dulzura del perdón. Tuve una vida buena, pero puedo decir, con toda certeza, que los años más felices y plenos han sido estos últimos. Los años de El Rosal. Construí algo que perdurará mucho más allá de mí, y esa es la única inmortalidad a la que un ser humano puede aspirar. El sol se está poniendo ahora, pintando el cielo de naranja y rosa. Clara viene a mi encuentro aquí en el jardín. Trae un chal de lana y lo coloca sobre mis hombros para protegerme del sereno que empieza a caer. Se sienta a mi lado, en mi mecedora vacía, y toma mi mano. No necesitamos decir nada, solo nos quedamos allí, juntas, madre e hija, observando el final de otro día bendecido. Mi historia, que comenzó con la oscuridad de una puerta cerrada, termina así, en un jardín abierto, bajo un cielo de esperanza, con la mano de mi hija en la mía. Y eso, mis amigos, es todo. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Doña Rosa enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para descubrir otra inspiradora historia de superación que fortalecerá tu valor y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el valor y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.